y estos barrios determinan cierta criticidad. Esta criticidad, conforme el análisis situacional del delito, no es tenida en cuenta muchas veces en virtud de solamente someterse al análisis de los riesgos inherentes y directos de la urbanización especial. Y eso es incorrecto, porque los vectores de amenaza pueden venir de cualquier lado hacia este barrio privado. Es decir, bien sabemos que muchas veces se llevan adelante acciones internas de sabotaje, de robos internos a través del alquiler de determinadas propiedades, pero en otros casos sabemos muy bien que la migración de la información de las urbanizaciones especiales y hacia este contexto externo, hacia estos urbanizaciones digamos, normales, sin que sean cerradas, terminan determinando un factor de amenaza en virtud de conocer muy bien los movimientos y conocer muy bien a la organización y a los proveedores y las entradas y las salidas y determinadas vulnerabilidades que vamos a hablar más adelante. Por lo tanto, la determinación de el establecimiento del contexto interno y externo de la urbanización especial con miras a la auditoría de ello es absolutamente determinante y se debe hacer como primer grado. Luego, como primer paso, se procede a lo que sería la evaluación de los riesgos inherentes a la organización, y esto contempla tres aspectos sencillos, pero que a la vez tienen un efecto cascada interno, y es muy importante tenerlos en cuenta y desmenuzarlos, que es la identificación de los riesgos, el análisis de los riesgos y la valoración de estos riesgos. Cada uno de estos puntos se desmenuza, porque dentro de la identificación, el trabajo del analista de seguridad o el equipo del analista de seguridad debe estar bien enfocado a la determinación de los factores de riesgo potenciales que puedan llevar a el impacto de un futuro riesgo y el motivo por el cual puede llegar a verse afectado no solamente activos desde el punto de vista domiciliarios, de casas, rodados y demás, sino la vida misma, ¿no? Y por supuesto, cómo afectaría esto a la imagen de la organización, cómo afecta esto a la imagen de el club de campo o el barrio cerrado, qué inherencia tiene esto dentro de su complejo vinculación con el resto de los barrios. Hay una afectación desde el punto de vista económico en virtud de que esa vulnerabilidad cuando es a repetición, o esa intrusión cuando es a repetición, o ese factor de riesgo cuando es a repetición, da cuenta de una vulnerabilidad extrema que no es tratada, y entonces este barrio comienza a tener esta pérdida de reputación, esta pérdida de valor, en definitiva, que todo tiene que ver con todo, ¿no? Ya luego vamos a ver lo que es la idea de la convergencia. Posteriormente, a la identificación, al análisis y a la valoración, viene el tratamiento de los riesgos, ¿no? Y hay diferentes acciones que se pueden llevar adelante en esto del tratamiento de los riesgos. Entonces, simplemente, y por una cuestión de tiempo, no nos vamos a explayar demasiado en este momento, pero sí en la diplomatura esto se va a llevar más a profundidad. Y esto es la aceptación de ese riesgo identificado, la transferencia, esto es, aceptar implica, puedo ver que ese potencialmente riesgo va a impactarme, acepto esta situación por determinados motivos. La transferencia de ese riesgo, esto es generalmente transferir a un tercero, como una compañía de seguro, a través de una póliza de seguro y demás. La mitigación. Esto es la mitigación o la eliminación de esa fuente de riesgo, tomar medidas para que ese riesgo de ser potencialmente impactado sobre la organización tenga el menor daño posible, o la eliminación de la fuente de riesgo. La evitación es otro aspecto, extracción. Evitación implica directamente no llevar a cabo la acción de para no estar en riesgo de. Y por último, la retención, que hay una diferencia con la aceptación. Muchas veces me han dicho, pero aceptación y retención es lo mismo. No, no es lo mismo. La aceptación es que el riesgo está, me lo mencionaron,
pero no está cuantificado. Entonces acepto que me puede pasar. La retención es cuando ya ese riesgo está cuantificado. Este factor de riesgo fue identificado, fue analizado, fue valorado y la organización, por determinados motivos, decide retenerlo. Cabe mencionar que todo lo que estoy hablando, lo que estoy enumerando y mencionando, es conforme a determinados estándares nacionales e internacionales. Uno de ellos, la norma ISO IRAM 31000 y 31010, que nos marca lineamientos, nos marca una guía del cómo debemos llevar adelante el tratamiento y la gestión del riesgo. No es certificable, es una norma que no es certificable. Sí se nutre en muchos aspectos de la ISO 9001 y de la 14000. En algún aspecto también juega con la 18788, eh, pero solamente en lo que toca a la auditoría de la empresa de seguridad prestataria de servicio de la organización especial, pero generalmente esta guía sirve al analista para llevar adelante el tratamiento y la gestión de riesgos. Una vez que tenemos todos estos alineamientos en danza y ya estamos con el equipo de trabajo prestos a plantear a la dirección de la organización especial considerando el potencial plan de acción, es que le damos paso al tratamiento, al plan de tratamiento de estos riesgos y por supuesto, como todo plan de tratamiento, conlleva un seguimiento y una revisión constante. Y es muy importante en este caso tener continuas reuniones, no solamente con la dirección, sino con el Consejo de Seguridad de la organización especial, en virtud de generar lo que se llama conciencia y cultura de seguridad. Porque es muy común que las organizaciones especiales, el propietario que compra justamente por una cuestión de seguridad, como tope uno de la lista, como tope número 2 o como topping número 2 mejor dicho, de la lista es el verde, los árboles y la vida natural, de alguna manera para mencionarlo, o al aire libre, pero piensa que este punto número uno está resuelto por el solo hecho de tener un control de acceso y un perímetro con determinadas protecciones. Bueno. Todos sabemos que la seguridad al 100% no existe y el trabajo justamente del analista, del consultor o mismo de la empresa de seguridad prestataria del servicio de seguridad privada que esté llevando adelante este servicio a la urbanización, debe generar reuniones constantes entre el directorio, el consejo de seguridad y algunos propietarios que quieran involucrarse, deban involucrarse y que se genere esta cultura de seguridad, sobre todo en lo que damos por llamar un pensamiento basado en gestión de riesgos. Ah, y como todo está debidamente normado, una de las normas que trae a colación el pensamiento basado en gestión de riesgo y nos da específicamente procedimientos para que esto pueda llevarse adelante, es la norma ISO 45000. Ahora bien, eh, es importante remarcar, porque estamos hablando de estándares, de normas nacionales e internacionales, de procedimientos, de buenas prácticas en seguridad, que estas normas no dan un procedimiento estricto y escrito del cómo debe llevarse adelante un plan de gestión del riesgo. Sí existen guías, como mencionaba la 31000 y la 31010, que la 31010 son las directrices de la 31000, pero estas no son obligatorias. Es decir, nos dan una guía, nos dan un acercamiento del cómo debemos llevar adelante la gestión del riesgo, perdón, pero esto no implica la obligatoriedad de cumplimiento. Otros temas de los que vamos a desarrollar en la diplomatura y que van muy de la mano con la gestión de riesgo eh, es el tema de qué métodos vamos a utilizar. Y acá es importante o muy importante remarcar que los métodos que se utilizan no son específicos y determinados, sino que tienen más bien que ver o están más relacionados con el escenario y con la actividad que lleva adelante la organización. Para este caso puntual,
que estamos hablando y que es referido a las urbanizaciones especiales, hay distintos métodos que más se ajustan, pero no por eso quiere decir que debemos desechar otros, porque el desafío puntual del analista de gestión de riesgos es tener la sensibilidad como para, al estar frente a un escenario de riesgo, poder evaluar y decidir con su grupo de trabajo qué tipo de método es el más adecuado para llevar adelante este análisis para tener los mejores resultados. ¿Por qué? Porque hay métodos cualitativos, hay métodos cuantitativos, hay métodos mixtos que están entre los dos. Y como ya les mencionaba anteriormente, hay algunos métodos que se adaptan mejor a otros determinados escenarios. Por ejemplo, se me viene en este momento a la mente, hay un método llamado PESTEL, porque por sus siglas establece normas o tiene en cuenta factores de riesgo relacionados a la política por la P, a la economía por la E, a la S por lo sociocultural, a la T por, por lo de tecnologías, a la E por ecologías y a L por legislación. Bueno, es un método que va a tener en cuenta todos estos factores de riesgo para llevar adelante el análisis a los cuales esté sometida la organización especial. Pero como bien vemos, estamos hablando de políticas, de economía, de sociocultural. Yo ahí podría utilizar solamente la parte sociocultural. ¿Por qué? Porque haciendo el análisis del entorno de que habíamos hablado anteriormente, tiene que ver con lo sociocultural. Debo de establecer el nivel de criticidad que tiene esta urbanización especial donde esté emplazado. No es lo mismo que un barrio privado esté emplazado dentro del corazón de Pilar, rodeado de otros barrios privados, a un barrio privado que esté en la zona oeste, distante unos 45 kilómetros de acceso oeste, o 35 kilómetros, donde todavía hay manchas de ruralidad y determinados centros urbanos con factores de riesgos elevados. Ah, y esto de la ecología, esto de la legislación. Entonces, quiero decir que de este método yo podría pescar alguna de estas determinaciones de factores de riesgo, pero no podría dejar de lado relacionarlo con otros, porque esto me daría la macro. ¿Qué otro factor, qué otros métodos podría utilizar? El viejo y ya conocido FODA, si bien es simple, es un paso rápido para la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. O bien puedo utilizar un checklist para llevar adelante la identificación de las vulnerabilidades. O luego, con estas tres cosas o con dos de estos métodos, hacer un brainstorming, que es otro método de identificación y valoración de riesgos a través de un grupo de trabajo, con un moderador que lleve adelante este debate de ideas. O un método Delphi, que también es este método que lo vamos a desarrollar en profundidad en la diplomatura del método de las 10 preguntas, que se le llama con un moderador, con dos rondas de 5 preguntas y demás. Guillermo, Eh, disculpa que te interrumpo, estamos ya dentro de los 4 minutos. Ok, ya estoy cerrando entonces. Lo que quiero decir con esto es que lo que se busca es la posibilidad de tener la mejor determinación del método cuantitativo, cualitativo o mixto en razones de poder determinar consecuencia, probabilidad y nivel de riesgos. Esto puedo utilizar otro método más, como la espina de pescado, que mal llamada diagrama de Ishikawa y demás, o el método antiguo Molle, que es cuantitativo y cualitativo a la vez, con lo cual, que está en vigencia, pero, digamos, no sería del todo preventivo como un análisis de riesgo por escenario, por ejemplo. Por último, entonces, y para cerrar, quiero traer a colación una una idea de la gestión de riesgo que vino después del Enterprise Security Risk Management, que es el gerenciamiento de los riesgos de seguridad de empresarios, que es la convergencia integral de riesgo, donde se trazan círculos concéntricos, es un diagrama de círculos, se trazan círculos concéntricos y se determinan security, cybersecurity, safety, compliance, medidas antisoborno y demás, y donde mixa o cae la actividad de la compañía o de la urbanización especial, es donde converge ese riesgo y debe ser tratado según las normas que tienen que ver con esa convergencia.
como les mencionaba, tanto del safety, del security, seguridad de la información, compliance y soborno también. Así que bueno, en líneas generales, esta es la forma en que se debería, muy someramente, porque esto hay que ir en profundidad, la forma en que se debería llevar adelante una gestión de riesgo en una organización especial. Bueno, quedo a disposición de ustedes, espero que haya sido de su agrado esta pequeña introducción y sin más, quedo a la espera de alguna pregunta que haya en la audiencia. Muchas gracias. Y si quieren hacer preguntas o levantando la mano y prendiendo la cámara o en el chat, se las paso yo al profesional. Bueno, si no hay Tardes. preguntas, Bueno, sí, perdón. ¿cómo le va? Buenas tardes. Justo estaba tratando de apretar bien el micrófono. Mi consulta tiene que ver con el lineamiento. ¿Va también de la mano con el plan estratégico de seguridad interna? Lo que acaba de explicar el doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame. Pablo, buenas tardes. Hola. Pasa que lo niqué mal porque aparece Motorola, porque está así y es la primera vez que uso la aplicación. Por eso, No, mil disculpas. Mi nombre es Pablo. no, no hay problema yo para dirigirme correctamente, Pablo. Sí, claro. A ver, el analista puede llegar a una urbanización especial donde ya tenga un plan integral de seguridad con sus roles establecidos, con sus procedimientos, con sus protocolos, con sus contactos con las fuerzas de seguridad, con los bomberos, con policía, habiendo analizado todos los escenarios. Ahora, puede estar correcto, puede estar incompleto, puede haber conformidades, puede haber no conformidades. Y la sensibilidad del analista que va a llevar adelante la auditoría de esta urbanización especial es justamente alinear, alinear las vulnerabilidades de la urbanización especial, proponer las mejoras para que esas vulnerabilidades no se transformen en un impacto de riesgo y modificar, en tal caso, con el plan integral de seguridad, si es que no está contemplado. Así que tiene relación directa. Perfecto. Muchísimas gracias. Por favor, Pablo. ¿Uno más quiere hacer preguntas? Bueno, entonces continuando con las exposiciones, gracias Guillermo. Vamos a seguir con Carlos Andrés Pereira Rodríguez. Él es licenciado en Seguridad Ciudadana en la UNLA, licenciado en Tecnologías Aplicadas a la Seguridad UTN, perito judicial en Seguridad Ciudadana, Poder Judicial de la Nación, Provincia de Buenos Aires y Cava, maestrando en Políticas Públicas y Gestión de la Seguridad Ciudadana UGR, diplomado en Seguridad Bancaria, Loma de Zamora, Banco Central República Argentina, y en Pericias Judiciales en Seguridad La UAI. Profesor de la Diplomatura de Seguridad Aplicada en Organizaciones Especiales y Clubes de Campo UAI, en las materias Pericias, Auditorías y Central de Monitoreo Banca. Docente en materia de seguridad privada y tecnología aplicada en Máster en Políticas Públicas y Gestión de la Seguridad Ciudadana, docente e investigador universitario en la Universidad UNLA y la UGR, y docente curso operadores de monitoreo Semara ISB. Miembro del instituto y docente a cargo de diplomatura en pericias judiciales en ACEPA. Director Instituto de Seguridad Electrónica y del Instituto de Auditorías y Certificaciones en ACEPA. Director técnico, responsable técnico, jefe de seguridad privada con 20 años de experiencia, integrador de sistemas de seguridad electrónica con 38 años de experiencia, partícipe en el libro El operador de monitoreo, versión 2025 de Semara. El tema que nos va a exponer
Es central de monitoreo, pericias y auditorías en seguridad. Licenciado Pereira, Bueno, está... muchas gracias Patricio, gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Un gusto poder participar. Y sí, en realidad la idea es que podamos ver en la diplomatura todo lo que yo les voy a comentar, pero ampliado, ¿sí? Em, Hay un mix, en realidad, cuando alguien analiza, como bien decía Guillermo antes, desde el punto de vista de un estudio de seguridad, desde un análisis de riesgos, una urbanización especial, hay una estrecha vinculación con lo que son las pericias judiciales en seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque son las dos puntas o las dos fases, en realidad, de lo que puede suceder en una urbanización especial. Yo siempre, para empezar a hablar de esto, hablo de lo que es la génesis de una pericia en seguridad. ¿Qué es esto? Como bien explicaba Guillermo, cuando uno realiza una implementación, y hablo de implementación y no implantación de un sistema de seguridad y especialmente de un sistema de tecnología. Perdón. No, creí que era para mí la pregunta. Cuando les decía, cuando uno implementa un sistema de seguridad, más específicamente un sistema de tecnologías aplicadas a la seguridad en una urbanización especial, parte de lo que comentó antes Guillermo, ¿sí? De un correcto estudio de seguridad y de un correcto, previo a eso, análisis de riesgos. ¿Por qué? Pues si no tendríamos que hablar de implantación. Y esa implantación muchas veces no es advertida por quienes de buena fe quizás contratan un sistema de seguridad o de tecnología aplicada a la seguridad. ¿Por qué sucede esto? Porque a veces hay una tendencia a copiar y pegar ciertos casos que pueden ser de éxito en una determinada urbanización y que realmente posteriormente a realizar, como explicaba Guillermo, un estudio de seguridad, ahí uno ve las deficiencias que tiene respecto de algo que quizás en otro lugar sirvió, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede normalmente? La práctica nos indica cuando vamos a hacer alguna pericia en algún lugar post ilícito, que hay a veces serias fallas en el diseño, en la implementación de ese sistema. ¿Y qué nos encontramos? Que hubo una implantación del sistema. ¿Y qué es eso? Acorde a experiencia, acorde a recomendaciones, se implantó un sistema que verdaderamente no era lo que necesitaba ese lugar. ¿Y qué es lo que sucede cuando sucede eso? Cuando un perito analiza el porqué de las cosas, sucede que después de ahí devienen las responsabilidades. De la mala o deficiente o no realización de un estudio de seguridad y de un análisis de riesgos, viene toda la cadena de hechos hasta que sucede el ilícito. Entonces, cuando uno lo ve desde el lado pericial, uno ahí puede advertir y toma conciencia de lo que se debería haber hecho y no se hizo. Y que muchas veces son cosas tan sencillas como un protocolo bien hecho, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ser cosas estrictamente onerosas. Hay veces que la tecnología está y está mal utilizada, ¿sí? En la diplomatura, nuestro colega Alejandro Andina, él se va a ocupar específicamente de todo lo que son las tecnologías, los sistemas de BSS, sistemas de control de acceso, sistemas perimetrales, sistemas de cámaras, cámaras térmicas, aplicaciones, control de acceso en toda la variedad que existe. Eso él lo va a desarrollar muy a fondo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando uno, digamos, uno siempre tiene que responder a esta pregunta. Cuando se realiza la implementación de un sistema, ¿se tuvo, como decía Guillermo, en cuenta todos los posibles escenarios? Porque fíjense que es, y esto va de la mano de lo que él decía,
¿qué es lo que muchas veces sucede? Ustedes cuando analizan una urbanización especial, ustedes, por ejemplo, si van de lunes a viernes, van a ver un determinado movimiento, ¿sí? Si ustedes van de lunes a viernes a la noche, van a ver otro movimiento distinto. Si ustedes van un sábado a la mañana, van a ver otro movimiento. Van un sábado a la tarde, otro movimiento. Van un domingo, es otro distinto. Entonces, para, digamos, diseño un sistema en base a qué? Al domingo, al día de semana de día, al día de semana de noche. Digamos, cuando a uno se le escapa uno de esos posibles escenarios, sucede lo que comentaba Guillermo, de que fracasa todo el sistema en realidad implementado. Entonces, el valor más ponderado de una organización, en este caso de una organización especial, es su marca, y su marca es su nombre, su prestigio. Fíjense ustedes esto. En la mayoría de las demandas, ustedes lo conocerán mejor que yo, en realidad, pues yo no soy abogado, en la mayoría de las demandas ustedes verán que a qué se apela quien realiza la demanda, a el no cumplimiento de ciertas obligaciones por parte de la organización especial. Y uno de los principales, ¿cuál es? Y es la seguridad. Esa seguridad que era publicitada, ¿sí? Desde páginas web, desde contrataciones, cartelería, todo lo que ustedes quieran. Entonces, digamos, esa es una misma herramienta que le sirve a quien realiza la demanda en contra de la otra parte, ¿sí? Y, ¿Y qué es lo que sucede cuando eso sale a la luz? Esto es como pasa en una entidad financiera. Ustedes escuchan, no quiere decir que sucedan, ¿no? Pero ustedes escuchan muchos casos en realidad de ilícitos en entidades financieras. En general no. ¿Y por qué? Porque el bien más preciado de una entidad financiera, ¿cuál es? Y es darle seguridad a quien confía un bien para ser cuidado, ¿sí? Entonces, más allá de las indemnizaciones que se realicen, hay una pérdida de esa marca, de ese nombre, de esa imagen, ¿sí? Que eso vale más que el dinero todavía. ¿Por qué? Porque se cae a futuro esa entidad financiera. Bueno, en la organización especial pasa lo mismo, ¿sí? Eh, Generalmente la seguridad es uno de los bienes más publicitados eh, y por los cuales la mayoría de las personas se inclinan por adquirir un predio dentro de una urbanización. Ligado a esto, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros vamos a intentar hacer es ver, si bien el análisis de escenario, como decía Guillermo, es no basarse en el pasado, pero sí analizar el futuro. Porque ¿dónde fallan la mayoría de los análisis de riesgos? La mayoría de los análisis de riesgo, ¿qué hacen? Observan algo que pasó en el pasado para intentar prevenir el futuro, ¿sí? Pero acuérdense de esto, todo lo delictual va mutando, como muta la tecnología que va avanzando, también mutua lo delictual, ¿sí? Eh, yo la otra vez daba una charla para gente del Banco Central y les decía esto. Nosotros hoy trabajamos acá en Argentina con legislaciones que son de la década del 50. ¿Sí? Hay legislación todavía vigente, que son decretos en realidad, eh, de la década del 50 en materia de entidades financieras. Obviamente que fueron incorporándose cosas, pero el corazón de parte de esa legislación es de la década del 50, fines de la década del 50. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes hagan este raconto. En la década del 50 empezaban los primeros acá en el país, los primeros televisores a válvula, ¿sí? No hablábamos de electrónica. Fíjense, avanzando en el tiempo, la electrónica acá en el país empezó un poco más fuerte hacia fines de la década del 70. A principios de la década del 80 empezamos a tener microprocesadores. Internet empezó a ser fuerte en banda ancha a fines de la década del 90. Hoy estamos casi a 30 años del advenimiento de Internet, 30, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Y tenemos legislación de cuando ni siquiera se pensaba en lo que era Internet. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que yo le decía a esta gente?
hay muchas medidas tomadas, no cambiadas, de cuando un robo a una entidad financiera era el tradicional boquete y sacar, yo decía, la bolsita con las monedas de oro, ¿sí? Cuando el delito hoy no es en sede, no es personal, es informático, el delito más grande, ¿sí? Entonces, en todo lo que sea eh, análisis en las urbanizaciones especiales pasa lo mismo. El delito va mutando. Si yo me guío en un estudio de seguridad, como bien decía Guillermo, que está basado en hechos pasados, no estoy viendo lo que puede suceder, ¿sí? Entonces, al no ver qué es lo que puede suceder, siempre voy a quedar atrás, porque siempre va a haber una modalidad delictual nueva que no la tuve en cuenta. De ahí la gran importancia de lo que explicaba Guille. En cuanto al tema específico, bueno, vamos a analizar la diferencia entre centros de monitoreo y búnker. Vamos a ver por qué esos centros de monitoreo es conveniente que cumplan, si bien no son normativas obligatorias desde el punto de vista de normativas, hablo normas IRAM, ISO, ¿sí? De calidad, sí son recomendadas. ¿Por qué? Porque van a hablar de las buenas prácticas. Entonces, cuando uno cumple las buenas prácticas en la materia, uno puede tener la conciencia tranquila que hizo todo lo que se debía hacer y lo que estaba al alcance de uno, ¿sí? Donde queden huecos, esos huecos en realidad son aprovechados por el delincuente por un lado y ante una demanda por la parte oponente por el otro, ¿sí? Esa es la visión que se ve desde un perito, es deconstruir desde la consecuencia hacia la probable causa. Entonces, no volver a cometer los mismos errores nunca. Y prever, como decía Guillermo, prever los futuros escenarios, ¿sí? Vamos a ver esos centros de monitoreo, en realidad, qué equipamiento deberían tener, por qué, la razón de por qué, la cantidad de personal que deben tener, la importancia de la redundancia de ese equipamiento, ¿sí? ¿Por qué? Los planes de contingencia, qué auditorías deben realizarse, eh, ver una base de los protocolos, ¿sí? Porque como les digo siempre, ustedes pueden tener la mejor tecnología del mundo, si el protocolo falla, se cae todo, ¿sí? Si la redundancia falla, se cae todo, ¿sí? Eh, los planes de contingencia son, digamos, un talón de Aquiles de todo lo que son los centros de monitoreo. Muchas veces se van realizando protocolos en base a prueba y error, y así no debe ser, ¿sí? La prueba y error sirve para el feedback, ¿sí? Si hubo algo, una variable que se escapó, a través de ese feedback, de saber lo que se escapó, bueno, tratar de mejorar esos protocolos a futuro, pero el protocolo en sí tiene que ser realizado antes de que suceda nada. De la parte de legislación, ustedes saben que en materia de seguridad privada nosotros, por el momento, digo por el momento, porque si bien hay proyectos que andan dando vueltas desde el 2010, yo alguna vez participé en alguno también, eh, ahora se retomó un proyecto que es mixto de varios proyectos anteriores y anda por ahí en realidad haciéndose algunos avances de ley federal de seguridad privada, ¿sí? Entonces las leyes que nosotros tenemos son jurisdiccionales, son provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, ¿no? Eh, pero ¿qué es lo que sucede? Cada jurisdicción dicta para sí mismo, hay muchas que no tienen incluso, dictan su propia legislación y que muchas veces es muy distante de la que tiene la jurisdicción vecina. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el problema de la interjurisdiccionalidad. Alguien que está en una urbanización especial en alguna provincia, por ejemplo, del norte, no tiene la misma legislación que alguien que está en el sur, que alguien que está acá en Buenos Aires, que alguien que está en Cava. ¿Bien? Entonces es muy importante tener idea dónde recurrir cuando uno habla de esa legislación, ¿sí? Porque muchas veces hay un desconocimiento grande. De las normas de calidad vamos a hablar, por ejemplo, de la 43.000 y de la 43.001, que son normas ligadas en realidad a urbanizaciones especiales de calidad. Vamos a hablar respecto de centros de monitoreo, de la IRAM 4174-1, -2 y -3, que están ligadas a centros de monitoreo, todo lo que sea
edilicio, todo lo que sea equipamiento y todo lo que sea sistemas de gestión. Darles una, aunque sea una idea aproximada de qué aspectos deben tener en cuenta, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la 18788, de la IRAMISO. Vamos a hablar un poco también de la NFPA 730, que si bien no es una normativa específica, tiene ciertos temas que son muy interesantes tomarlos. Vamos a hablar de la 62676, que es una ISO IRAM /1 y /4, que va a ser muy específica de todo lo que sean BSS, antiguamente llamados CCTV. Van a ver esas denominaciones. ¿Por qué BSS y no CCTV? Bueno, CCTV era de antes del cambio de paradigma de Internet, cuando los sistemas eran cerrados y no salían al exterior. A partir digamos, del salir al exterior se le pasó a llamar videosistemas de seguridad, por eso van a ver en algunos lados BSS y en otros CCTV, ¿sí? Pero estamos hablando de lo mismo, antes y después de Internet nada más. Vamos a hablar de algo muy importante y que muchas veces es debatido en sede judicial, que es respecto de la Ley de Protección de Datos Personales aplicado a estos casos de seguridad, ¿sí? Que es de la 25326. ¿A qué me refiero con esto? Más allá de lo que ustedes también conocen mejor que yo, que es el debate sobre las obligaciones de medio, obligaciones de resultados, cuando hablamos de los BSS, hay un gran tema que se debate acerca de la licitud de grabación de imágenes, ¿sí? Y hay una confusión muy grande, pero muy grande, a este respecto. Muchas veces se utiliza un artículo que habla sobre la licitud de la grabación de imágenes, siempre y cuando se utilicen con fines de seguridad y que no sean un uso abusivo. Pero algo muy distinto es que sea lícito grabar una imagen respecto de que quien graba esa imagen esté habilitado o no y acorde a derecho. ¿Bien? Disculpa, Carlos, te Sí, quedan señor. 5 minutos. Gracias, te agradezco. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces hay un error que es incluso volcado en las demandas, ¿sí? Ustedes cuando analizan la ley de seguridad privada de cada jurisdicción, ustedes tienen que tener en cuenta siempre ciertos aspectos que vamos a ver respecto de cuáles son las cuestiones mínimas que debe cumplir un centro de monitoreo para estar a derecho, ¿sí? Entonces, si el personal no está a derecho, si el objetivo no está declarado, si hay un montón de falencias, ya arrancamos mal, porque arrancamos no cumpliendo la ley, ¿sí? Entonces, mal podemos hablar de que es lícito grabar una imagen si la persona que la graba es una persona que no está a derecho desde el punto de vista de cumplir la normativa en seguridad. Ese es un error que normalmente se comete, ¿sí? El otro error muy grande, que vamos a tratar de verlo para que no se cometa, es directamente el desconocimiento de las normativas aplicables, ¿sí? Respecto de todo lo que sea legislación, les voy a dar una idea, porque hay colegas seguramente de todo el país, les voy a dar una idea en general a nivel país de dónde pueden ir a buscar esas bibliotecas, ¿sí? Y el que necesita alguno en particular la vemos. Después está el tema de capacitación, ¿sí? El tema de capacitación es importantísimo en lo que respecta a centros de monitoreo, pero todo eso lo vamos, ya les digo, los vamos a ver. Después, por ejemplo, todo el tema que tienen que tener en cuenta legalmente que se debe cumplir: libros, protocolos, declaraciones, todas esas son cosas que, por ejemplo, un perito lo analiza. Entonces, nosotros vamos a tratar, como ya les dije hace un ratito, de partir al revés, de partir de todo lo que generalmente no se hace para saber qué se debe mejorar y qué se debe hacer a futuro. Que esa es la finalidad de todo esto, ¿sí? Que todos podamos ver y aprender de errores que lamentablemente se cometieron para no volver a cometerlos, y que podamos aprender en base a, como decía Guillermo, de un correcto
¿sí? Estudio de seguridad para poder prever y tener idea qué puede suceder. Y de ahí es importantísimo lo que él les decía, que es la actualización de ese estudio de seguridad, porque eso es lo que va a mover toda la rueda, ¿sí? Ustedes a veces van a lugares que tienen estudios de seguridad realizados hace 20 años atrás. Entonces vuelvo a lo mismo que yo les decía, hace 20 y pico años atrás, 30 años atrás, no había ni siquiera internet, las comunicaciones eran distintas, ¿sí? No había un montón de disposiciones, de leyes, de legislaciones que hoy hay que cumplirlas. Entonces, alguien que involuntariamente cree que está cumpliendo todo lo que debe cumplir, no lo hace. Y hay una pregunta muy importante que también ustedes la sabrán mejor que yo. Cuando nosotros hablamos de tecnologías aplicadas a la seguridad y de cualquier sistema aplicable a seguridad que no necesariamente sea tecnológico, siempre surge por parte de quien tiene que juzgar lo que haya sucedido, siempre surge esta pregunta: ¿y quién es demandado hizo todo lo que estaba a su alcance, todo lo que era posible eh, para evitar que sucediera algo? Y esa es una gran pregunta que de la contestación de esa pregunta generalmente se desemboca en la consecuencia de los fallos judiciales. Para cerrar nada más, si me permiten 2 minutitos, yo quiero leerles algo textual, pero quiero que lo entiendan esto es un fallo de primera instancia, ¿sí? En donde fue condenada una empresa de seguridad, fue en parte condenada la urbanización especial, ¿sí? Las aseguradoras, solidariamente. Pero fíjense en esto, se los quiero leer textual para que para que no haya malinterpretación de nada. Espérenme que moví el archivo sin querer. Denme un segundito, espérenme. En este fallo les voy adelantando qué es lo que pasa. El magistrado se basa en la pericia judicial para decir que existió prueba fundada, ¿sí? Las pruebas fueron muy evidentes, ¿sí? Pero fíjense esto, miren esto. Denme un segundito. Lo perdí, es un fallo que tiene muchísimas hojas. Denme un segundo. Mientras tanto, si alguien quiere hacer una pregunta, bienvenido sea, así yo se los puedo leer tal cual. Denme un segundo. Lo preparé, lo perdí, acá estamos. A ver. Es un fallo que nosotros lo vamos a ver en la diplomatura, porque les va a servir a ustedes incluso por el tema de otros daños, ¿sí? Como consecuencia de un ilícito, que no necesariamente son los daños ocasionados a través del robo. A ver, no sé si, Patricio, querés adelantarme alguna pregunta, si yo mientras lo termino de buscar. No sé si tienen preguntas, en el chat no me figura ninguna pregunta por ahora. Bueno, entonces acá está. Bien, acá arrancamos. Bien, fíjense esto. Dice, esto es una parte, fíjense. En efecto, no puede pasarse por alto que la empresa de vigilancia debía estar atenta a las situaciones anormales que podrían presentarse y tomar los recaudos necesarios, más aún cuando los dueños de la vivienda se encontraban fuera del lugar. Pero lo importante no es eso. Fíjense, acorde a lo que les decía Guillermo antes. Tampoco se observa el proceso de la gestión del riesgo como proceso iterativo en el cual se enuncian los riesgos, las incertidumbres, las amenazas, las vulnerabilidades, los alcances, las probabilidades, las consecuencias, las fuentes del riesgo, los criterios del riesgo, las tolerancias a los riesgos, los dueños del riesgo,
los niveles de riesgos, los propósitos del riesgo, la ponderación del riesgo y los riesgos residuales. Fíjense cómo en la sentencia habla de todo lo que les había dicho Guillermo, ¿bien? Pero fíjense esto también, que era lo más que yo quería apuntarles. Las conclusiones del experto, habla del perito, fueron observadas por la empresa de seguridad demandada sin el aval de un consultor técnico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que cuando se desinsacula un perito de lista, cada parte puede nombrar un consultor técnico, un perito de parte. Bueno, acá se realizó una objeción del dictamen pericial por parte, digamos, de la parte demandada, pero sin el aval de un consultor técnico. Entonces dice, las conclusiones del experto fueron observadas por la empresa de seguridad demandada sin el aval de un consultor técnico. No obstante, el experto ratificó su informe pericial en su totalidad. En efecto, las conclusiones del experto, apreciadas a la luz de la sana crítica, resultaron concretas y fundadas, por lo que corresponde otorgarle plena eficacia probatoria al dictamen pericial. Artículo 477 del Código Procesal. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Que fíjense la importancia de ver lo que se debe realizar para no volver a cometer los mismos errores, ¿sí? De prever lo que puede suceder para no cometer esos errores. Porque algo que sin querer se les escape en un estudio de seguridad, en un análisis de riesgos, termina con estas consecuencias, ¿sí? Eso es, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Soy todo oídos y estoy abierto a responder lo que sea. ¿Dudas, Patricio? ¿Hay algo? Ya, no, ¿No? Bueno, pues, les, son muy les claras las agra- explicaciones que vienen dando. no, bueno, les agradezco y bueno, eh, ojalá nos podamos ver en otros encuentros, ¿sí? Y, y siempre, como siempre digo yo, lo importante es siempre aprender para poder mejorar lo que se hizo mal, ¿sí? Eh, a veces, bueno, no importa lo que se hizo mal, el tema es saber utilizar ese feedback para poder solucionarlo, ¿sí? Metiendo las cosas bajo la alfombra no se solucionan los problemas, ¿sí? Agradecemos, Carlos, la exposición y ahora Gracias a ustedes. vamos a estar pasamos con el licenciado Carlos Eduardo Castillo. Él es director del Instituto de Seguridad de El Analista, director de Diplomatura de Seguridad Aplicada en Urbanizaciones Especiales y Clubes de Campo, licenciado en Seguridad, Universidad de Morón, perito judicial en Seguridad, Poder Judicial de la Nación, oficial certificado de protección IFPO, que es la Fundación Internacional de Oficiales de Protección, diplomado en Legítima Defensa, en Investigación Criminal en la Escena del Crimen, en Negociación en Situaciones Críticas, Seguridad en Urbanizaciones Privadas, Gestión en Seguridad de Clubes de Campo y Barrios Cerrados y en Seguridad Privada. Profesor en la Diplomatura de Seguridad Aplicada en Organizaciones Especiales y Clubes de Campo UAI, Administración en Seguridad, Supervisión e Investigaciones ante Situaciones no deseadas en Seguridad y Administración de Recursos Humanos, profesor de Diplomatura en Análisis Estratégico sobre Seguridad e Inteligencia UAI, instructor de tiro e instructor de dispositivos letal e instructor de RCP-IDEA, director del Instituto de Seguridad Privada APSETBA, director de proyectos de F5 Consulting, director técnico para empresas de seguridad en Cava, provincia de Buenos Aires, PNA, con más de 30 años en experiencia en seguridad privada en el segmento de urbanizaciones especiales, desde operaciones, pasando por lo táctico hasta llegar a lo estratégico. Actualmente gerenciando en megabarrio y asesorando en barrios y colegas. El tema del que nos va a hablar el licenciado es administración, supervisión e investigaciones en seguridad. Carlos, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Gracias, Patricio, por la presentación. Antes de comenzar, primeramente quiero agradecer al director general Jonathan Vallejo por la oportunidad de la confianza, a nuestra coordinadora Melissa Celestino, del analista, y primeramente también nombrar a varios de los profesores que por alguna cuestión personal o laboral no pueden estar, pero les comento, como os decía al principio, Patricio, nuestro moderador, está basado esta diplomatura en la práctica y en la experiencia, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Y quizás también innovadora en este momento, porque vamos a tocar temas como la comunicación no verbal aplicada a lo que es los controles de acceso para ver situaciones de prevención, también para los centros de monitoreo. Eso lo va a dar el licenciado Mario Juárez. También tenemos bueno, al licenciado Guillermo Fogelman, que le agradecemos, al licenciado Carlos Pereira, también que nos estuvo acompañando el día de hoy con la parte auditoría y pericias, más en profundidad. También va a estar Walter Imperiale, que es instructor de tiro, nos va a hablar de la legítima defensa y los dispositivos Les Lethal, ¿sí? Que en algunos lugares y en algunas provincias se está usando, no en todos lugares. El licenciado Juan Manuel Tesone, que se encarga de la parte de supervisión y más específicamente a lo que es controles de acceso y todo lo que es la parte de eh, seguridad interna y perimetral. Asimismo, lo va a acompañar el doctor Gustavo López Vera con todo lo que tiene que ver con contratos, con la legislación en la provincia de Buenos Aires, que es la más fuerte y donde tenemos más barrios cerrados y urbanizaciones especiales, todo lo que tenga que ver con las nociones legales aplicado a la seguridad, que muchas veces suceden y pasamos por alto, y muchos de los temas que se han tocado el 19 de septiembre con hechos actuales, ¿no? Como el allanamiento, como la cuestión de la muerte de un menor en un barrio, todo lo que conllevó después de 15 años ese fallo. O sea, va a tener mucha ida y vuelta para que puedan hacer esa previsión de lo que mencionaba el colega Pereira, de no, si bien hay que mirar el pasado para que el futuro no nos sorprenda, también aprender de eso, ¿no? Porque como decía un filósofo, los pueblos que no recuerdan el pasado, no miran el pasado, tienden a cometer las mismas catástrofes, los mismos hechos en el futuro. Vamos a tener mencionado también al ingeniero Alejandro Andina con todo lo que es la tecnología aplicada a la seguridad. Es un ingeniero que actualmente es integrador con con toda la tecnología en barrios. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice, se pone una cámara o el datasheet, el DORI de esa cámara, no le prestan atención y cuando le prestan atención dicen, bueno, esta cámara se va a ver tantos metros. Y nunca, muy pocas veces, esas cámaras se han probado en los lugares, se utiliza en estos lugares que serían las urbanizaciones, pero esa cámara fue probada para un aeropuerto, por decir algo liso, limpio, ¿sí? Y tiene sus correcciones. Cada 6 meses hay que hacerle correcciones. En invierno, cuando comienza el invierno, cuando comienza el verano, que eso dificulta, más a las cámaras térmicas, no a las cámaras hoy por hoy analíticas o las que están utilizándose últimamente con inteligencia artificial, que tiene otro tipo de patrones de correcciones. Bueno, y yo los voy a estar acompañando en algo no menor de lo que tiene que ver luego de haber hecho un estudio de seguridad, luego de tener la mirada en la parte pericias, en la parte de auditorías, que tiene que ver mucho con la parte administrativa. La parte administrativa, llamémosle genéricamente, muchas empresas suelen tener distintos formularios que pueden ser a la vieja usanza, papel y lapicera, o mucho y últimamente tecnológico, ¿no? En una tablet, en un celular, donde empiezan a colocar las herramientas. También ya hay tecnología, que me estoy metiendo en la del ingeniero,
donde se saca fotografía y esa fotografía comienza, obviamente que hay que cargarla, hay que estar muy invirtiendo tiempo para que luego esa inteligencia artificial empiece a colocar lo que vio. Amoladora, caja de herramientas, qué tipo de herramienta, todo lo que conlleva un obrero, que es lo que más tiempo se pierde. Fuera de eso, es muy importante la confección de los libros de acta. ¿Por qué? Lo decía el colega Pereira. Cuando hay una inspección, algún tipo de hecho, y viene el secretario, viene el fiscal, viene el juez y se lleva el libro de actas, que después también tengo una pregunta para el colega, si las bitácoras que se está utilizando también tecnológicamente sirven en la parte legal, pero hoy por hoy la mala confección de un libro de guardia, ¿sí?, puede traerle dolores de cabeza a la empresa de seguridad y solidariamente a ese barrio. También una de las cosas que es muy importante son los informes. Los informes de seguridad, los reportes, según si tenemos algunos participantes del exterior, les suelen llamar reporte, son muy importantes y he leído acá en Argentina y específicamente en Buenos Aires, donde desarrollo mi labor, informes de supervisores y vigiladores que no tienen las 5 preguntas básicas: el cuándo, quién, cómo, dónde, por qué. No tienen eso, que es lo básico para un reporte, que después lo guardan, y cuando vienen a preguntar al mes, a los 2 meses, de alguna situación que no se tuvo en cuenta, no se saben la hora. Y más aún ahora, con esta cuestión de lo que mencionaba también el colega de las grabaciones de la Ley de Protección de Datos, la 25326, aunque si bien la normativa de capital dice 30 días, en provincia se lo toma como muestra y lo hacen todos los integradores de las empresas que se dedican a la implantación de tecnología, también hacen lo mismo, 30 días, 35, 40, pero cuando hay un hecho, aunque uno tome ese video y no tenga el hash, no esté bajo escribano, mínimamente sirve para dar un poco de luz ante esa situación que ya pasó hace 5 meses. Donde actualmente estoy, les comento, no una anécdota, sino algo que sucedió: una empleada camina por un lugar que no tenía que caminar, se cae, se tropieza, se revienta la rodilla literalmente, y a los 3 meses nos pide el propietario, vía judicial, si teníamos el video y el informe de ese caso. En los informes se colocan fotos nada más, no se coloca el video ni el link. A lo que le pasamos el informe y después pide, y con estas cuestiones, como les digo, que uno piensa futuro, y yo digo a los guardias, le digo, esto va a traer cola, o sea, en el futuro cercano o lejano, a mediano plazo vamos a tener alguna novedad, guardemos ese video. Bueno, así fue que a los 3 meses nos piden, y de lo cual, por lo que me entero yo por el propietario, que dice que si bien no tenía toda la cadena de custodia, sirvió porque los abogados de ella decían que estaba todo el lugar, la parte de la calle, el asfalto, estaba deteriorado, y que por eso ella se cae y se rompe la rodilla. Cuando le hacemos ver el video del día y hora que ella hace la denuncia en la RT, que va al hospital y toda esa cuestión, eh, no podían creer que se había pasado y se había caído por un lugar que no tenía que pasar y estaba correctamente señalizado. O sea, ahí viene el hecho del reporte, sumándole en estos casos los videos, de lo que hay que tener en cuenta. Y después, bueno, una sinfín de cuestiones más de poder armar tanto a nivel vigilador como a nivel supervisor un informe. No tienen las mismas calidades, más cuando va directamente a un cliente y el informe lo realiza un supervisor. Refiriéndome a la parte de supervisión,
cuando la empresa de seguridad va a contratar a un supervisor para que esté supervisando urbanizaciones, tiene que ver esas competencias, esa experiencia y que sean comprobables, y después la empresa le tiene que dar el trabajo, porque muchas veces se cree, y me pasaba, que el mejor supervisor en urbanizaciones. Y cuando uno empieza a hablar de urbanizaciones, no tiene idea, porque antes era supervisor de una fábrica, supervisor de alguna logística, difiere muchísimo. Si bien la seguridad es para todos los segmentos es aplicable, pero para las urbanizaciones es muy distinta. Y eso es lo que tiene que realizar la empresa, y muchas veces a la gente, acá veo algunos colegas, algunos amigos como Claudio Contardo, que se dedica a esto, que tienen que hacerle esa charla al supervisor para poder colocar en alguna urbanización, o si está trabajando uno en la urbanización, bueno, ¿qué supervisor? ¿Quién me va a venir a supervisar? ¿Sí? Y en un caso de tener a cargo la urbanización y nosotros, supervisores, pasa por lo mismo, porque esa persona, ese supervisor, ese referente que queda después a la noche o los fines de semana, tiene que tener las aptitudes para poder, y conocimiento, para poder solucionar los problemas que suceden día a día, minuto a minuto, en la urbanización. Y después, tanto la empresa como la urbanización, darle un checklist de lo que quiere. Porque si dejamos al libre albedrío, aunque sea muy bueno, y si no tiene que cumplir metas, no tiene que completar ciertos formularios, parámetros de su trabajo, está todo el día realmente sin hacer nada. Sí, después miró, no miró, observó, controló, ¿qué hizo? Casi lo mismo pasa, pero a otro nivel, ¿sí? Con lo que tiene que ver una gerencia o una jefatura de seguridad específicamente de la urbanización. Eh, Hay un par de los que conozco que están acá, de personas que están son de urbanizaciones, que va específicamente para ellos esto. Cuando vayan a tomar, también tienen que tener un ida y vuelta con algún asesor, con algún tipo de auditoría, consultoría, pero que se dedique a las urbanizaciones, porque no es lo mismo, repito, que venga personal, ex militares, ex policías, todos ex, y no tienen la capacitación ni el conocimiento para estar en urbanizaciones. Y eso hace que con todo lo que estaba hablando Guillermo, con todo lo que estaba hablando Carlos en la auditoría, en preparar un estudio de seguridad, que por ser un ex, que obviamente le va a ganar al personal civil o al que está estudiando, se empieza a estudiar, le va a ganar porque tiene ya una base. Pero esa base no significa que sea la persona apta o idónea para estas cuestiones. Ejemplo, y no quiero entrar en discusión, ni en debate, ni en polémica, pero el personal policial de lo que pasó en Nordelta, y después hay dos versiones, ¿no? Que era un allanamiento para una persona que se estaba escapando, y era un secuestro de un dispositivo donde había comunicación. Cual fuere, se le informó, y el personal que estaba a cargo era personal policial y tiene muchos años en el rubro. Y así como leía nuestro moderador el currículum de Guillermo, el currículum de Carlos y el mío, o sea, estamos continuamente capacitándonos con todos estos nuevos hechos delictivos y capacitando. O sea que no es simplemente haber sido un ex y ya está, y yo porque manejo o hice tal cosa, ya quedó. No es una comisaría y no es un cuartel, una urbanización o cualquier tipo de servicio, ¿no? Y por último, como para ir cerrando, es el tema investigaciones. Al tema investigaciones, estamos, y lo quiero dejar muy en claro, nosotros no somos ni fiscales ni personal policial para realizar investigaciones profundas, ni hacer ay, no me sale la palabra, no es entrevistar, cuando vas a tomar declaración.
Pero sí, cuando se pierde una bicicleta, que dicen a viva voz, me robaron, hay que realizar una investigación, hay que tener un protocolo de qué es lo que hace la guardia, qué se fija, la entrada, salida, verificar las cámaras, si hay cámaras internas del barrio, si no hay las cámaras de los vecinos, los horarios, quién fue a trabajar, quién fue la última persona que vio esa bicicleta y tomemos de referencia esa bicicleta. ¿Por qué? Porque muchas veces he escuchado que dicen, no, nosotros no somos policía, no tenemos que investigar. Perfecto. Entonces yo le tengo que decir eso como jefe o gerente de seguridad, no, tenés que hacer la denuncia y que investiguen ellos. Una persona que no sepa, bien, pero otra persona va a decir, ¿y para qué estás? Ahí es donde el jefe, el gerente de seguridad, es que se tiene que encargar de esa investigación y seguramente no se va a llegar a nada. ¿Por qué? Porque nosotros no somos personal policial y no podemos tomar declaraciones, simplemente preguntamos. Esa es la gran diferencia, pero tenemos que dar una respuesta. Lo más parecido lo de una urbanización, un megabarrio de 1.300, 1.800 casas, lotes, hacia un pueblito, donde está el sheriff o el comisario y el resto de los vigiladores serían el personal policial. Simplemente eso y que todo decae en ese jefe, en ese gerente y tiene que dar respuestas. Y si no las da, es como que después, cada año tiene que rendir una evaluación, cómo las realizó, amén de todo el estudio de seguridad, que si lo hizo él o lo hizo una consultora o algún tipo de profesional externo, él tiene que estar las de 12, 8 horas en el lugar y dar respuestas y rendir anualmente su continuidad. Y que todo esto puede hacer muy bien las cosas y después se tiene que analizar cuando hay un hecho grave en el lugar, sea un robo, corte de perímetro, si se activó, si hicieron ejercicio, no se hicieron ejercicio, o sea, eso es materia para todo lo a todos los profesores que mencioné anteriormente, de esta diplomatura con mucha experiencia y de campo, ¿no? Porque es muy fácil ser un profesor de escritorio, donde leemos leyes, leemos fórmulas y las damos y seguramente son magistrales, pero en el campo para nosotros, y en este caso para mí, es lo más rico la experiencia y de que todo el plantel la tiene y que seguramente va a saber sacar todas las dudas, consultas y preguntas. Ya para ir finalizando, les comento que la diplomatura se inicia el próximo jueves, 6 de noviembre, y termina el 21 de mayo. Son todos los jueves de 18 a 20:30 horas. Patricio, yo de mi parte ya he ido terminando, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, y antes quiero rehacerle la pregunta al colega Carlos Pereira, si estas bitácoras tecnológicas que cumplirían la función del libro de guardia, hoy por hoy están tomadas en la justicia, si has tenido algún caso de esto, donde se ha podido, o sea, no hay un libro de acta físico ya no, simplemente lo vuelcan todo en lo que es la PC o la tablet para ir llenando el día a día cronológicamente las novedades. ¿Cómo te va, Carlos? Perdón, con permiso, Patricia. Em, sí, hay un tema. Vos en una parte de la charla lo mencionaste. Eh, Hay mucha prueba que puede ser objetable. ¿Por qué? Porque bien lo mencionaste, pasó mucho tiempo quizás. Y como bien sabemos, informáticamente son más las cosas posibles que imposibles. ¿Sí? Entonces, sí me pasó una vez en una pericia de un control de acceso. Te muteaste, Carlos, te muteaste sin querer. Perdón, ahora sí. Les decía, les voy a dar un ejemplo que espero pueda serles de referencia, si bien les voy a sembrar más dudas que certezas. Una vez me sucedió, eh, me encuentro yo con una pericia donde interviene una empresa de control de accesos, cuyo propietario yo conocí hace
casi 25 años anteriores a esa pericia. Después le perdí el rastro. Yo estaba en una empresa, una gerencia técnica, que esa empresa tenía varias urbanizaciones especiales de aquella época, de las primeras que había, y son 30 años van a ser casi. Y yo sabía ciertas cosas que sucedían informáticamente, ¿sí? Por ejemplo, cuando un abono no era pagado puntualmente, digamos, había ciertas cosas que sucedían en el sistema informático de aquella época que a veces no sucedían por casualidad, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Que años después, cuando me encuentro esa empresa mucho más grande, es más, no sé si vive el original propietario de esa empresa, eh, cae en una pericia donde me consultan si el sistema podía ser alterado digitalmente. Si yo hacía mención a casi esos más de 25 años atrás, yo sabía que era alterado digitalmente, hace 25 años atrás. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces no es tomada como una prueba contundente, pero sí es tomado como un indicio frente a no haber nada. Bien, entonces, lo que muchas veces sucede es que si el perito que va a realizar, por ejemplo, en ese software, va a realizar una inspección ocular, ¿sí? Generalmente hacen capturas de pantallas, lo imprimen y lo adjuntan al dictamen, ¿sí? Eh, Como el perito lo tomó del propio sistema donde estaban esos datos, normalmente lo toman como válido, ¿sí? Eh, Lógico es que la mayoría de las veces que yo he visto no han impugnado eso como prueba. Si bien capaz adolecía de ciertas falencias que podría llegar a impugnarse, ¿sí? Sobre la forma de extracción, sobre el tiempo transcurrido, pero normalmente le preguntan al perito si el perito cree que la información esa puede haber sido modificada por alguien a través del tiempo, ¿sí? Y ahí el perito tiene que ser muy específico en la especialidad pericial. Por ejemplo, en la especialidad mía, que es seguridad ciudadana, yo no podría dar un dictamen sobre esa especialidad, sino hay que derivarlo a un perito informático, un especialista en sistemas, ¿sí? Y generalmente termina en que da fe que fue extraído en el sistema, que estaba, y normalmente es tomado por el magistrado como un indicio, ¿sí? Pero no he visto yo nunca, si bien, digamos, yo no soy un experto en derecho, no he visto que lo pidieran la nulidad como prueba. No sé si es error procesal o no, pero yo no he visto que pidan la nulidad y sí que, digamos, fue tomado por el magistrado como algo que surgió de la inspección ocular y como un indicio de que algo estaba, digamos, lo que decía en ese informe, en esa bitácora, que podía haber sucedido ese día, ¿sí? No sé si eso por ahí responde tu pregunta, pero Sí, sí sí, hay que tener en cuenta que muchas veces lo que se hace, sí, es el perito pide que se libre un oficio a la empresa que es la responsable, por ejemplo, de un software de monitoreo. Eso sí yo lo he visto, y la empresa responde de que no hay posibilidad de que la información sea adulterada. Entonces, bien. el magistrado, con la imagen que tomó el perito que fue a hacer la inspección ocular, con el informe que volvió cuando es un software comercial, ¿no? Del software comercial que dice que esa información puede o no puede ser alterada, en realidad eso, digamos, le da todavía más fuerza probatoria a esa imagen, ¿sí? Eh, Eso lo he visto yo, que han contestado que no puede ser alterado y que evidentemente lo alteró alguien con una clave habilitada. Eso quizás capaz puede responder más tu pregunta. Vos, Perfectamente, los dos puntos de vista. gracias. Vos dijiste algo muy importante. Y yo, por ejemplo, hago auditorías rutinarias en centros de monitoreo, ¿sí? Y diste en un tema, por ejemplo, hace menos de 2 semanas
en un centro de monitoreo suspendieron un operador, ¿sí? ¿Y qué había sucedido? Sucedió un ilícito, sucedió un procedimiento, y el procedimiento estuvo muy bien realizado. Pero ¿qué es lo que pasa? El operador volcó en la anotación del procedimiento 2 errores. En 2 renglones cometió 2 errores, ¿sí? Si esa causa era judicializada, podía tomarse, como ese software en virtud no podría ser alterado, podría tomarse como un error de procedimiento de la empresa, cuando la empresa procedió bien, pero lo anotó mal el operador. Y no lo anotó mal porque no está capacitado, lo anotó mal porque ese momento no prestó atención. Por eso se lo suspendió al operador. Porque si esa causa salía el procedimiento mal y esa causa era judicializada, eso podía ser tomado como una prueba en contra de la empresa. ¿Me explico? Y había Totalmente procedido de bien. acuerdo. Así que fíjense lo importante que es controlar, auditar, que las cosas se hagan como dice el protocolo. Tal cual es así. Bien. Patricio, no sé si nos queda alguna pregunta. ¿Alguno de los participantes tiene alguna? No Buenas tardes, yo figuran quería hacer preguntas. Hasta- una consulta si es posible. Sí, Sergio, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy gerenciador de una empresa de seguridad, criminólogo y criminalista, técnico Yo- superior. Y en los procedimientos que estaban hablando, están cometiendo algunos errores. Primero, que el Ministerio Público Fiscal es el único autorizado para retirar información de un dispositivo de grabación, porque hay cambio de metadata, más cuando se habla de 30 años. Sí, Entonces, el fiscal envía al oficial de justicia, retiran con un pendrive, con cualquier fuente acumulable, retiran el video, lo que fuere, entonces se presenta a la justicia. Para eso tiene que haber peritos informáticos. sí. Y además, la persona que labró o informó por escrito tiene potestad para corregir. O sea, no sé quiénes son las personas o qué ejemplo están tomando, pero están haciendo referencia a errores que son técnicos y que son lógicos. O sea, yo tengo 27 años en la seguridad privada y, y he hecho investigaciones a través de la empresa, con la autorización de la empresa y con la firma de la empresa. Pero hay formas de salvaguardar y no permitir de que, o sea, si no es perito la persona que retira la información, ¿cómo se sabe que fue o no fue adulterada? ¿Cómo saben que fue o no fue adulterada la información? Esa Bien, es mi pregunta. no sé a cuál de los dos ejemplos te referís, si es al mío de la empleada específicamente, No, no, ¿no? el ejemplo de que puso recién Carlos. Ah, ok. ¿Mm? Te, te comento, Sergio, Sí, eh, en mi caso yo soy perito judicial, ¿sí? Eh, Cuando uno va a realizar una inspección ocular, tiene el mandato delegado del magistrado, ¿bien? Y tiene un listado de puntos de pericia que proporcionaron las partes de la demanda, ¿sí? Del litigio, la parte demandada y la parte actora, o es perito las, oficial. sí, por supuesto, Ah, perito de lista, y por eso yo aclaré desinsaculado, de sorteado. ujú. Entonces, uno con el mandato del magistrado tiene obligación de responder a esos puntos de pericia. Cuando hablamos, por ejemplo, de un software de monitoreo o de un control de acceso, hay puntos de pericias específicos que diga si observando el registro, por ejemplo, del centro de monitoreo, del control de accesos existente, se observa tal o cual solicitud. Bien, entonces uno lo que cumple ahí es con la orden judicial. No es que uno va a meter las narices donde no le corresponde.
porque obviamente no le corresponde, a menos que sea pedido mediante un punto de pericia. Por eso lo que yo aclaré, que la persona que va a realizar una determinada actividad tiene que ser un perito con las incumbencias sobre el tema que está analizando, ¿sí? Por ejemplo, yo aclaré que un licenciado en seguridad ciudadana, por ejemplo, no puede opinar sobre un tema, en realidad realizar la extracción esa, sobre un sistema informático. ¿Por qué? Porque no es su incumbencia profesional. Y al revés, a mí me ha pasado, por ejemplo, de que había un perito, para una pericia en seguridad, había un especialista en informática y no era apto para lo que le estaban solicitando. Sí para la parte del software de monitoreo, ¿sí? Pero en ese caso, sí, recuerden que está la orden mediante, digamos, cuando se le pide al perito un dictamen, tiene la autorización del juez, ¿sí? De la justicia, para ir a mirar lo que le pidan. Ahora, si se inmiscuye en otra información que no es estrictamente la del punto de pericia, ahí sí que carece de autoridad total para extraer esa información, ¿sí? Hablo de perito de lista, ¿sí? Sorteado. No sé si eso responde o no a la pregunta. Está bien, muchas gracias, muy amable. Muy No, al amable. contrario, Sergio. Un gusto. Chat no hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna consulta, comentario? Sí, yo quisiera hacer una consulta con respecto al libro de actas. Em, ¿Cuál es el procedimiento para iniciarlo? O sea, ¿cuál es la homologación legal que hay que hacerle al libro para que, llegado el caso de la vía judicial o el secuestro, digamos, de ese documento, tenga validez? ¿Cuál es, en principio, la información primaria que debe tener el libro o sello, ese tipo de cosas, para que sea, esté homologado? Primero tiene que tener un inicio de actas que la empresa en la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad que sea, el mismo cuenta con tanta cantidad de fojas perteneciente al servicio tal, ¿sí? Eso se puede poner en la foja número 1 o muchas veces algunas empresas lo hacen en una hoja impresa y la pegan adelante. Eso es lo que ya labraría el inicio de ese libro de actas. Legalmente, si queremos remitirnos, no sé, alguna ley o algo por el estilo, no lo menciona, no se menciona esta parte. Sí, dice que tiene que, es más, hasta la ley de seguridad privada menciona que tienen que llevar libros, pero no libros de actas de servicio, de cobertura de servicio. Sí, de personal, vehículo, armas, eso sí. Y eso tiene que estar fiscalizado por el Ministerio de Seguridad. Pero este libro de actas del servicio, simplemente con ese hecho de que la empresa le da esa formalidad, ya está habilitado. Ahora, cuando viene un secretario, que me pasó una sola vez en todo este tiempo, viene el secretario porque viene con un allanamiento, lo que hizo fue agarrarlo y llevárselo. Lo que se hizo en el libro, no me dejó anotar nada, nada así, me lo sacó de las manos. Lo que se hizo fue agarrar otro libro y mencionar que el libro que había iniciado pongámosle 18 de agosto, fue retirado por el señor tal y tal y tal por tal causa, el día tal, a hora tal. O sea que después había, si alguien decía dónde está ese libro, se lo llevó el fiscal o el secretario o quien haya sido legalmente, ¿no? Pero no podemos, por eso que también se pide la cronología y estar actualizado constantemente el libro, más cuando hay novedades, ¿no? Porque si después ponemos a la noche, a la 1, 2, 3 de la mañana, todo continuado, sin novedad, sin novedad, sin novedad, sin novedad, y nos vamos a dormir, nos levantamos a las 6 y presentamos eso, no, ahí en el medio seguramente pasó alguna novedad que no se anotó. Eso también, haciendo las auditorías o haciendo el control que debe hacerse, suele pasar muchas veces. Eso es lo que hay que tener cuidado. Perfecto, muchas gracias. Eh, Gracias, Pablo.
También Carlos, acá hay una... perdón, voy a hacer una acotación. Nosotros Sí, cuando hacíamos el libro de guardia, sí. repetíamos todo lo del libro, exactamente palabra por palabra, y lo enviábamos por correo a la oficina. Entonces teníamos un resguardo de todo lo que contenía el libro de guardia, por lo menos para saber, ¿no? Lo Claro, que eso es lo que contenía yo el le libro. preguntaba, en mi desconocimiento, porque no me pasó, si las bitácoras digitales funcionaba en un caso de que el libro, porque después de un tiempo, después de 5 años, el libro se puede destruir. ¿Sí? El libro de actas. Y algunos dicen 2 años. O sea, que si el hecho lleva, como la justicia, llevan 5 años y uno ya lo tiró, si esa bitácora, ese soft no puede ser manipulable, no un Excel o un Word, funciona como tal y nos serviría. Ahí lo mencionaba que en este caso, al ser de la parte de monitoreo, funciona porque la empresa dice no se puede adulterar. Buenísimo, sirve. ¿Sí? Lo otro, también lo he visto en la empresa que presta servicio donde yo estoy, hace lo mismo y me manda un digital. Y yo tengo archivado todos los libros hace 4 años, numerados y archivados. Iniciados, cuando se comete el error, cruzado, cuando cometen el error viste que se pegan las hojas y sin Sí, querer dieron la vuelta, bueno, cruzado en ese caso, está foliado, viene el supervisor, lo guardo, ellos tienen un control porque parte de eso es de ellos, pero el libro es del servicio. Hasta que después se vaya a destrucción, que por ahora nos falta un año porque decidimos guardar los 5 años. Así que nada, está acá buenísimo. En Córdoba Sí. es de 10 años Ah, y mira. foliado. Obligatoriamente tiene que Sí, estar foliado y guardarlo sí. durante 10 años. Muchas gracias. Buenísimo. No, por favor, Sergio, a vos. Carlos, acá el licenciado Paul Puente comenta, el libro diario, no entonces, en referencia al libro que estabas hablando. El libro diario, no entonces. No entiendo el no entonces. Como que No no es el sé. libro diario, sino que tiene que ser un libro de actas específico. O sea, Claro, no es, claro. no es No, obligatorio, me dice. acá en Argentina se vende, por lo que leo que arriba hay un mensaje de. Ah, no, perdón, me equivoqué. Pero acá hay un libro que vas y lo compras en la librería. Tiene el formato casi como si fuera de oficio, ese tamaño, y que ya viene foliado, de 1 al 100. Después hay otros libros del 1 al 200. Y algunos de esos libros específicos, color rojo, utilizan los contadores. Tiene demarcado algún formato. Después hay empresas que imprimen su propio libro con la tapa de X empresa. Adentro ya viene en todo el cosido, viene toda esta acta de iniciación, lo que le comentaba Pablo hace rato, y ya viene armadito porque ellos, al ser una mega empresa, ya lo tienen armado porque ellos llevan su control de otra forma. No lo compran en la librería como empresas más chicas. No sé, no una pyme, pero una empresa más chica no quiere invertir o no les interesa. No sé si está bien o mal, pero no lo hace y compra en la librería una caja de 100 libros y tiene ahí cuando le pide el servicio y los manda y los tiene controlados. Claudio Contardo nos pide si podemos repetir el inicio y fin de la cruzada y el horario. Claudio, inicia el próximo jueves 6 de noviembre y termina el 21 de mayo del año que viene. Todos los días jueves de 18 a 20:30, Claudio. Juan Ferraro comenta que hay empresas que usan de 400 hojas. Epa, no llegué a 400, vi el de 200 y ya me pareció mucho. El de 100 me parece corto, ¿no? Pero el de 200 sería el número, pero 400 no vi. Todo puede ser, Juan. Eh, Perdone, ¿puedo agregar algo, Carlos? Sí, sí, por Eh, favor. Depende de la autoridad de contralor de la jurisdicción, exigen que el libro tenga un determinado tamaño. ¿Sí? Ah, ok, bien. Por ejemplo, en Cava exigen un determinado tamaño, ni más chico ni más grande, pero depende de la jurisdicción en realidad. En provincia, no. En No, en provincia he provincia visto lo desconozco. los cuadernos anillados, espiralados. He visto que eso usan y después No, el no, supervisor los ha ido a no, arrancar
para que no se lo lleve el guardia y no saque foto. Claro, no, yo hablo del libro foliado, sí, cosido. No, está bien, sí. Que se utiliza de actas. Sí. Tal cual, sí. A lo mismo me refería que he visto ese tipo que el expirado que lo usan para hacer los libros de acta y todos los días el supervisor iba y le sacaba la hoja. Orden de la empresa. No sé qué Igual, pasaba después. un comentario que viene al paso, por ahí de los libros, cuando por ejemplo uno va a realizar una pericia, ustedes saben, los libros que se manejan normalmente son del objetivo, o sea, son puestos por la empresa de seguridad. Cuando uno muchas veces va a realizar una pericia, esa empresa ya no está más. A raíz de algún hecho delictivo la cambiaron. Y cuando la cambiaron, desaparecieron los libros. Sí, es así. Eso sucede en el 95% de los casos. Tal cual. Bueno, Patricio, ¿tenemos algo más? ¿No? Bueno, de mi parte espero que haya servido para la gente que todavía estaba indecisa para la diplomatura. Los esperamos para conversar de esto y hacer debate y charlar. Y bueno, también contar con su experiencia. Hay gente, como mencioné, que tiene experiencia y realmente es rico debatir con esa cuestión, tanto como Sergio, que está gerenciando y desde Córdoba tiene su experiencia, el lugar, uno también puede nutrirse, ¿no? Así que de mi parte, Patricio, y a todos los participantes les agradezco. Los estaremos esperando. Les paso el teléfono para el contacto. Es el 11 21 82 36 16. En el grupo lo voy a pasar, así que no se preocupen. En el grupo de WhatsApp también voy a pasar esta info para que tengan, si ya tienen la decisión o todavía están indecisos, para que lo puedan hacer. Así que de mi parte, Patricio, todo tuyo. Bueno, les agradezco y todo el grupo agradece su participación. Van a ser muy bienvenidos a la diplomatura y bueno, como todos estos actos y todas las actividades del día a día, es fundamental estar actualizado, capacitarse y bueno, intercambiar experiencias que nos nutren a todos, desde este lado como también del de ustedes. Las devoluciones siempre son bienvenidas y nos ayudan a actualizarnos y a mejorar en cada actividad. Eh, Vuelvo a repetir, muchísimas gracias. Los esperamos en la diplomatura y todas las consultas a través del grupo serán muy bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Sergio. Chao, Hasta luego a Ricardo. todos. Un gusto en Chao, conocerlos. Carlos. Por favor. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Walter. Gracias, gracias. Hasta luego, Gabriel.